En momento de entrevista en BTV Noticias ya contactamos vía Zoom con el ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía, actual senador de la República, el líder de Asamblea Uruguay, el contador Danilo Astori. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Contador? Sí. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, varios temas para tratar en pocos minutos en este noticiero que queremos, por supuesto, conocer su opinión respecto a varias aristas de la información. Por ejemplo, ha calificado positivamente una reforma de la seguridad social y a propósito de este tema sobre el anteproyecto que impulsa el Ejecutivo. Grosso modo, ¿qué aspectos ve a favor y en contra de la iniciativa? Bueno, yo comienzo por decir que esta iniciativa es imprescindible para Uruguay. Estamos hablando de una transformación estructural básica que el país se debe a sí mismo, dada su realidad poblacional, que muestra un envejecimiento progresivo de la población, y al mismo tiempo la necesidad de encarar este tema con sostenibilidad fiscal. Esto es, por un lado, con sostenibilidad social, porque una medida de este tipo afecta a la población en sus ingresos y en su nivel de vida, por supuesto. Por lo tanto, hay que hacerla teniendo en cuenta criterios de equidad que son fundamentales para los resultados que tienen las reformas desde ese punto de vista. Y hay que hacerlo con sostenibilidad financiera, esto es, diseñando un sistema que no comprometa la estabilidad fiscal del país, que es absolutamente fundamental tener en cuenta. Así que con sostenibilidad social y sostenibilidad financiera, la reforma o la transformación estructural de la seguridad social es un aspecto absolutamente fundamental para el país. El presidente tuvo un buen gesto en llevar el anteproyecto al Frente Amplio, se lo entregó a su presidente y creo que hay que valorar esa actitud porque revela que el presidente entiende que esta es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión en la que tiene que participar todo el sistema político y no solo una parte del mismo o una parte de la sociedad. Ahora, nos falta un dato fundamental y es qué piensan los demás partidos de la coalición de gobierno. Porque esta discusión va a tener como escenario fundamental el Parlamento del país. En el Parlamento están representados todos los partidos. El presidente llevó un proyecto que sabemos que apoya a él porque lo impulsó él y puso su firma al anteproyecto como una propuesta que hace el primer mandatario, pero no sabemos qué piensan los demás partidos de la coalición de gobierno. Y ese dato es fundamental tenerlo, porque dependiendo de cómo presente esta iniciativa la coalición de gobierno, se planteará la discusión en el Parlamento. El Parlamento no puede discutir un proyecto que sabemos que apoya al presidente, pero no sabemos si lo apoya el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente. Así que valoramos el gesto del presidente, pero reclamamos una postura de gobierno para hacer una discusión como se debe y rigurosa sobre este tema. Danilo, buenas noches. Miguel por acá. Miguel, ¿qué tal? Un gusto como siempre. Danilo, teniendo en cuenta esto que estabas diciendo, el Frente igual lo va a analizar y uno piensa desde afuera, ¿será la misma la postura de Asamblea Uruguay que la del Partido Comunista o del MPP?
Digo, ¿cómo va a resolver esto internamente el Frente Amplio? ¿O hasta que el gobierno no tenga una posición unánime, la coalición de gobierno no van a analizar esto? Bueno, en primer lugar, lo vamos a discutir detenidamente, pero siguiendo los pasos metodológicos que en mi modesta opinión hay que tener. El primer dato que hay que tener es qué piensa el gobierno sobre este tema, que es lo que desarrollé en mi respuesta anterior. En segundo lugar, el tema es tan importante que lo vamos a estudiar profundamente, porque no es un tema fácil, es un tema difícil, es un tema que compromete variables fundamentales del país y por lo tanto hay que analizarlas con la mayor detención. En tercer lugar, obviamente, como en todos los casos, en esta y otras oportunidades, trataremos de tener una propuesta nosotros también como partido y por lo tanto una propuesta que unifique a todo el Frente Amplio. Así que va a haber otra discusión que será interna seguramente y en la cual, en paralelo con la discusión del Parlamento, intentaremos llegar a la mejor respuesta posible en unidad, que es lo que busca el Frente Amplio. Hay sectores que piensan diferente sobre diversos temas del país, este puede ser uno. Habrá que trabajar para buscar el equilibrio entre el análisis del tema y la unidad del Frente Amplio. Eso también es uno de los deberes más importantes que tenemos por delante y que tenemos que cumplir. Bien, contador, le cambiamos de tema para hablar de rendición de cuentas. Desde su vasta experiencia en los asuntos de materia económica, mucho tiene que ver el tema de los recursos respecto a esto en particular. ¿Está de acuerdo con las prioridades que ha fijado el Ejecutivo para designar recursos? No, en términos generales no estoy de acuerdo. Creo que una vez más el Ejecutivo hace una demostración de una actitud fiscal muy restrictiva que en algunos casos asigna a las instituciones que están referidas en la rendición de cuentas montos insuficientes y en otras directamente los ignora, lo cual nos hace decir que se pierde una excelente oportunidad en este caso para mejorar lo que ya había en el presupuesto a través de reasignaciones y darle a esta rendición de cuentas un carácter más progresivo, más asociado con el interés nacional que lo que tuvo la rendición de cuentas anterior. Si repasamos los grandes temas del país, es decepcionante. Y empiezo por la educación. La carencia de recursos para la Universidad de la República, para las tareas de ciencia, tecnología, innovación, es muy negativa mirando al país con perspectiva de futuro a mediano y a largo plazo. En materia de salud, estamos comprometiendo el abastecimiento de medicamentos con recortes que son también muy negativos para el país, recortes de recursos. En materia de seguridad pública, seguimos sin tener un enfoque global del tema. El gobierno prefiere compararse con el anterior antes que dar pasos adelante desde este punto de vista, como por ejemplo, además de discutir salarios, gastos de funcionamiento, tener un enfoque también del problema carcelario, que parece ser el instrumento de represión del delito más importante que tiene el gobierno. La población carcelaria, que ya ha llegado a una cifra considerablemente alta, está viviendo en condiciones inaceptables
y al mismo tiempo eso hace mucho daño para tener progresos en materia de seguridad, que también muestran una cantidad increíble de homicidios como nunca hemos tenido en términos relativos en el país. Así que creo que hemos perdido con esta rendición de cuentas, por lo menos hasta la discusión en diputados, ¿verdad? Porque todavía falta el Senado y puede haber cambios. Hasta ahora ha sido decepcionante. Espero que en el Senado pueda haber oportunidad de mejorar los aspectos que he mencionado. Por supuesto que hay muchas repreguntas sobre toda esta exposición, pero no nos da el tiempo. Mi pregunta es, hay quien dice que Fernando Pereira le ha impuesto a la presidencia del Frente Amplio una impronta del PIT-CNT, de confrontación permanente, de rispidez cada vez que habla. ¿Cómo estás viendo la presidencia a cargo de Fernando Pereira? No comparto ese juicio, la estoy viendo bien. Fernando es una persona con experiencia sindical y político-partidaria también. A mí me parece que está trabajando mucho, intensamente, está recorriendo el país, está haciendo Ay, nos hemos quedado sin... Porque uno de los aspectos más negativos desde el punto de vista electoral en las últimas elecciones fue la falta de contacto con la gente y en particular en el interior del país. Hoy, con el programa que es iniciativa de todos los frente amplistas del Frente Te Escucha, que está encabezado por Fernando Pereira, estamos acercándonos más a la gente, conociendo sus aspiraciones, sus frustraciones, sus esperanzas, y eso es absolutamente fundamental. Y a mí me parece que Fernando lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que tenemos dos visiones de país con el gobierno, ¿verdad? Muy distintas. Bien. Y como que el paso del tiempo muestra un gobierno que reafirma medidas y procesos que a nuestro juicio son criticables, y la diferencia con respecto a la oposición, esto es, con respecto al Frente Amplio, se profundiza, aumenta. No es que a nosotros nos guste estar hablando mal todos los días del gobierno. No, nosotros quisiéramos encontrar aspectos que nos mostraran haciendo cosas conjuntamente con el gobierno, para que el país vea que tiene un sistema político maduro y que la oposición sabe que su papel es controlar, criticar, pero también proponer y, si es posible, acordar. Eso también hay que buscarlo, también hay que encontrarlo, y a mí me parece que Fernando no es un obstáculo para eso, al contrario, es un hombre que puede aportar mucho. Contador, se finalizó el estudio de factibilidad para un eventual TLC con China. La pregunta es si se debe avanzar con o sin el respaldo del Mercosur. Bueno, la respuesta es que sin el respaldo del Mercosur se entraría en un camino muy negativo para el país. Porque el país, sobre todo en ciertos sectores, como la industria manufacturera, por ejemplo, está muy dependiente de Mercosur, en el sentido de que el intercambio comercial y de actividades económicas de otro tipo con el Mercosur es absolutamente fundamental y tiene que ser fundamental para la apertura del país. De más está decir que yo estoy a favor de la máxima apertura que el país pueda tener, y no solo comercial, sino también, como dije recién, política, cultural, una apertura realmente que nos permita actuar conjuntamente con un conjunto de países que en este caso son los países del barrio, los países que están junto con nosotros. Yo creo que la peor opción que puede tener el Uruguay es hacer acuerdos o buscar acuerdos rompiendo el Mercosur. Y la mejor opción que tiene el Uruguay es seguir buscando intensamente acuerdos con otros países, como se ha logrado o parece estarse logrando ahora con Singapur,
manteniendo su asociación con el Mercosur. Esa es la mejor opción para Uruguay. Y por supuesto que estoy a favor totalmente de un acuerdo de libre comercio con China. Los que me parece que no están muy entusiastas con este acuerdo son los propios chinos, porque se dan cuenta que un acuerdo solo de Uruguay con China puede perjudicar enormemente las relaciones de China con los grandes países de América Latina, que son Brasil y Argentina. Por último, pero estoy a favor absolutamente de la apertura del tratado con China, celebro el tratado con Mercosur y espero y estoy dispuesto a trabajar porque vengan otros. Por último y brevemente, ya que hablamos de los vecinos del barrio, ¿cómo estás viendo la situación económica, cambiaria y financiera argentina? Bueno, un desastre que ojalá pueda encararse con tranquilidad, con serenidad en el futuro, un futuro que no espera, ¿verdad? Un futuro que está muy cercano. Y trabajar muchísimo desde el punto de vista político, con acuerdos mínimos que haya que hacer dentro del propio gobierno. Porque aquí la principal lucha no es del gobierno con la oposición, sino de fracciones o sectores del propio gobierno internamente. Eso es fundamental. Armar políticamente una salida que una a los argentinos y al partido de gobierno en particular. Y en segundo lugar, medidas de equilibrio macroeconómico que son muy difíciles porque se ha llegado a un nivel de desequilibrio muy importante. Así que veo la situación con preocupación porque obviamente es una situación que afecta no solo a la Argentina, sino a toda la región y en particular a nuestro país. Bien, contador Danilo Astori, muchas gracias por este contacto con VTV Noticias. Le agradecemos mucho su tiempo para compartir esta entrevista. Les agradezco a ustedes la posibilidad de haber estado conversando durante estos minutos. Muchas gracias.